Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos un gran invitado y el día de hoy nos acompaña la licenciada Taidela Rondo, que más adelante nos va a estar platicando acerca de un tema sumamente interesante, pero sobre todo importante. Así que las y los invito a que no se despeguen de su pantalla. Antes de dar inicio, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 11 licenciaturas, 4 maestrías y 3 doctorados. La licenciatura en Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Mercadotecnia, Contaduría, Locución, Sistemas Computacionales, Negocios Internacionales y Enseñanza del idioma inglés. También contamos con 4 maestrías: Alta Dirección, Juicios Orales en Materia Penal, Educación y Finanzas. 3 doctorados: Derecho, Educación y Administración. Toda la modalidad es ejecutiva, son costos sumamente accesibles y bueno, tenemos unos planes de estudio muy interesantes a que las y los invito a que tengan oportunidad de observarlos y si se animan, con mucho gusto pueden estudiar con nosotros. Sin mayor preámbulo, le quiero dar la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Aidela Rondo, que me ha permitido que el día de hoy le hable de tú. Pero antes de dar inicio con este tema muy interesante que tenemos, quiero que nos comparta un poquito acerca de ella. ¿Quién es Aidela Rondo? ¿Qué le apasiona? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Y con qué profesión cuenta? Adelante, Taide, muy buena tarde. Buenas tardes, Alondra, muchas gracias. Bueno, creo que la profesión es lo más fácil, ¿no? Soy licenciada en psicología, soy educadora de sexualidades desde hace mucho tiempo, aún antes de la carrera creo que ya me dedicaba a eso. Eh, y bueno, eso te lleva como bola de nieve a aprender y a hacer un montón de cosas más, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido parte importante como que se mezcla con los hobbies, con lo que te gusta hacer y la profesión. Entonces, puedo considerarme una persona muy feliz porque hago lo que me gusta, me pagan por ello y, y me siento muy en servicio con mi comunidad, ¿no? Entonces, trabajar con las mujeres en mis comunidades, con los adolescentes, los jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Los adultos jóvenes, hablando sobre sexualidad, sobre autoestima, sobre proyectos de vida y con ello todo lo que implica tener un buen ejercicio de la sexualidad. eh, la verdad es que siempre me ha apasionado, ¿no? Es lo que hago, es lo que más me gusta hacer y pues ahí se van mezclando todo, hobbies, trabajo y bienestar, creo, ¿no? Entonces, así ha sido esta historia. Soy mamá de dos adultos bastante ya grandes, ¿no? 23 y 24, entonces, pues realmente aquí nos queda mucho espacio ahora sí para poder dedicarle a otros jóvenes a aprender y a enseñarles otras cosas, porque si algo me queda claro que también de ellos aprendemos mucho. Muy bien, Taide. Taide, ¿por qué decides estudiar psicología y no otra profesión? Bien mencionabas hace unos segunditos, te gusta ayudar a los demás, pero ¿qué te inclina o qué te apasiona de la psicología? Pues fue interesante porque en realidad lo que me apasiona es la sexualidad, ¿no? Y en ese momento, es más, hasta este momento de la vida, no hay una licenciatura en sexología. Siempre te vas a brincar una maestría en sexología, ¿no? Pero es como lo que más nos acerca a poder em, entender la sexualidad humana y la personalidad humana. Todos esos rasgos que nos van creando una manera de vivir en el mundo que existimos. Y desde allí, pues em, también la sexología al final nos inclina a saber quiénes somos en completud, ¿no? Todos completos, sin dejar ninguna parte al aire. Y creo que eso tienen en común tanto la sexología como la psicología, que quieren vernos como un ente completo, aunque después nos separemos en pedacitos. Claro, muy bien, muy interesante. Justo el tema del día de hoy que vamos a abordar es la sexualidad y el placer femenino. Un tema muy interesante, insisto. Así que los invito a que no nos abandonen y estén aquí con nosotros estos 40 minutos que nos va a dedicar esta Taide y nos va a platicar
un poco acerca de este tema. Yo comenzaría preguntándote, Taide, ¿qué es la sexualidad? Creo que esa es una pregunta bien interesante y que pocas veces nos contestamos porque cuando hablamos de sexualidad, siempre estamos pensando o en el acto sexual o en esa intimidad que generamos alrededor de una sola persona que se llama pareja, ¿no? Y eh, ahí el sexólogo Eusebio Rubio me fascina porque tiene la mejor definición de lo que es sexualidad. Él creó una teoría en donde haz de cuenta que arma cuatro circulitos que se conectan al centro y a cada uno le da un área de la vida, ¿no? Entonces, la sexualidad es esta interacción que se hace entre todos los ámbitos de nuestra vida. Por primera situación, el género, que al menos hasta hace 20, 30 años todavía estaba muy marcado. Hoy estamos brincándonos a otra manera de resolver esto del género, pero hablemos del género biológico, que era hombre o mujer, y que eso te condicionaba desde el momento en que nacías a tener ciertas, ciertos pensamientos y ciertas maneras de relacionarte con el mundo debido a cómo habías sido eh, destinado desde lo biológico, ¿no? Con una vulva o con un pene. Y después venía la afectividad, esta parte que vamos construyendo desde el momento en que nacemos, vamos a casa, nos cuidan, nos quieren, nos crían, se relacionan los adultos cuidadores primarios con nosotros, la mayoría de las veces mamá y papá, después la familia en general y después vamos relacionándonos tanto como con nuestros iguales como con todas las personas que vamos conociendo en nuestra vida. Y esta afectividad pues nos da la calidad de nuestras relaciones y vínculos, ¿no? Amigos, familia, aún con los compañeros de trabajo, la calidad en que vamos a vivir, el cómo tratamos a la gente que no conocemos, desconocidos, vecinos, etcétera, etcétera. Afectividad. Entonces llevamos género que nos va a decir de alguna manera cómo vivimos o dejamos de vivir por las características físicas que presentamos, la afectividad que nos marca el cómo nos relacionamos afectivamente con quienes queremos. Luego vendría el erotismo y me encanta con él porque cuando hablamos de erotismo todos pensamos quizás en un momento ya de adolescencia donde nuestros cuerpos cambian, las hormonas cambian y comenzamos con esa cosquillita de entrar al ejercicio de nuestra sexualidad. Pero él propone que nuestro erotismo comience desde el momento en que nacemos y que el principal elemento en esos momentos del erotismo es la ternura, ¿no? Entonces, en la experiencia que he tenido con muchos pacientes, con muchos alumnos, me doy cuenta que la ternura es un elemento increíblemente fundamental del erotismo, ¿no? Cuando alguien nos genera ternura, también podemos cuidar de él y eso nos va a hacer más respetuosos del otro. Entonces, bueno, el erotismo puede ser visto desde esa ternura que nos dan los demás, pero también puede ser visto como esta capacidad que tenemos para conocernos, para saber quiénes somos, para vivir nuestro propio deseo, ¿no? Y después compartirlo con otros. Y el último circulito, el último lon que arma este ensamblado de lo que es la sexualidad humana, sería la reproductividad. En muchos casos sí se habla de la reproductividad como el ejercicio de ser padres o madres, ¿no? De tener progenie, pero sobre todo él lo marca como esta capacidad de enseñarle quiénes somos, qué hacemos y cómo se hace a otras personas y que esto les sea beneficioso a los demás, ¿no? La capacidad de reproducir nuestros conocimientos, nuestros talentos en otros y que eso los haga florecer en sus vidas a los demás, en ser útiles, ¿no? Dejar buenas siembras en la vida. Y de esa manera hablamos de una sexualidad integral, pensando quiénes somos, cómo amamos, qué deseamos y qué hacemos para seguir en esta vida a pesar de dejar de estar físicamente, ¿no? Multiplicarnos a futuro. Eso para mí es sexualidad, un todo. Muy bien, muy interesante eso que nos comparte esta idea. Antes de entrar al aire tuvimos la oportunidad de platicar brevemente y haces mención que actualmente trabajas dando algunos talleres, algunas conferencias en algunas zonas que desconocen de estos temas. Sí, claro, en realidad desde hace mucho tiempo
Me dedico a trabajar con comunidades rurales, con mujeres en comunidades rurales y adolescentes en comunidades rurales. Eh, es algo de lo que más disfruto porque creo que son los lugares en donde mayor educación y mayor apoyo se requiere sobre estos temas, ¿no? Sobre el tema de cómo ser persona y cómo disfrutar nuestros deseos. Eh, entonces, llevar cualquier taller, a veces hasta un taller para poder confeccionar toallas sanitarias reusables, es súper importante en esos lugares, ¿no? Poder llevar, en alguna temporada estuvimos haciéndolo, llevando algunas copas menstruales, acercándolas a las mujeres que no tenían acceso como a estos recursos, ¿no? Y eso es como bien bonito, poder acercar los conocimientos que a veces en ciudad sí tenemos y que ellos un poquito más distantes y con menos acceso a la información, pues se van quedando sin este acceso, ¿no? Eso es muy, muy, muy disfrutable. Muy bien, muy, muy interesante. Eh, Taide, en la actualidad en algunas familias se ve esto, que no hablen de la sexualidad, o sea, vivimos en un país donde me imagino que hay familias que sí lo hablan con sus hijos, pero hay otras familias que no. Creo que el problema no es si lo hablamos de hablar, es desde dónde lo hablamos. Y en México la mayoría de la comunicación que hay alrededor de la sexualidad sigue siendo llena de tabús, llena de miedo y llena de prohibiciones, ¿no? Entonces, si hay algo que las mujeres nos acompaña durante toda nuestra vida al ejercicio de nuestra sexualidad, y específicamente hablando del coito o de los encuentros con otras personas en lo físico, aunque incluya lo emocional y hasta lo social, ¿no? Cuando andamos de fiesta y cuando compartimos con más personas, tiene que ver con el miedo a ser juzgadas, con el miedo a quedar embarazadas, con el miedo a contraer infecciones, con el miedo a los juicios que van a hacer alrededor de nosotras. eh, con el miedo siquiera hasta perder el hogar, ¿no? Te decía yo que en estas comunidades rurales esa información puede hacer que una mujer pierda su hogar, ¿no? El ejercicio de su sexualidad. En alguna comunidad allá en Chiapas, platicando con unas compañeras parteras, eh, decía que hubo una junta porque tenían una chica de 17 años que había quedado embarazada y entonces los hombres crearon una junta con las parteras para preguntarles si era cierto lo que decía la mamá, ¿no? Que no había tenido sexo la chica y que pues había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. Y entonces las parteras van y la revisan y al final entre ellas llegan a la conclusión de que pues que sí, que tienen que decir que por obra del Espíritu Santo la chica quedó embarazada porque no podía contraer matrimonio con la persona que había quedado embarazada y no explicar quién era el padre implicaba para ella que híjole, iba a decir desertaran, pero pues sí, ¿no? O sea, que la alejaran de su comunidad y que la expulsaran de su familia. Y se iba a quedar sin dónde vivir, sin con quién compartir, sin con quién estar, sin cuidados de ningún tipo. Y, y entonces, bueno, fue así como, pues sí, es que la niña se debe haber sentado en algún lugar en donde no debió, que ya había pasado un hombre, ¿no? Y hizo algo malo y por eso quedó embarazada. Eh, entonces, como las parteras habían llegado a la conclusión después de examinarla que sí, que ella era virgen y que se había quedado embarazada de esa manera, fue la manera en que su padre le permitió quedarse en casa, ¿no? Porque de otra manera no hubiera habido esta posibilidad. Entonces, es muy, muy, muy fuerte que la información sea tan importante en muchos lugares, pero sobre todo que perdamos el miedo a hacer elecciones, ¿no? Y que lleguen otro tipo de informaciones en nuestras comunidades. Creo que sobre todo eso. Eh, a veces el hecho de que haya comunicación de nuestros padres y que nos cuenten las cosas como ellos los aprendieron o como ellos los vieron, ya no aplica en el momento histórico que estamos viviendo y con la cantidad de información que hay afuera, ¿no? Eh, y bueno, dependerá de mucho de las dudas que haya. Hace unos años, 20, 30 años, el inicio de la sexualidad rondaba los 14, 15 años. Ahora hablamos de que el inicio de la sexualidad en México de nuestros jóvenes puede empezar desde los 9, 11 años.
Entonces es muy fuerte el cambio que ha dado y muy drástico, ¿no? Sí se habla de sexualidad, pero la información que a veces se comparte no es la correcta y la educación que se da está muy alejada de ser sensata, amorosa y a favor de quien va a ejercer su sexualidad. Sí, efectivamente, coincido totalmente contigo, ¿no? Todavía hay familias que satanizan estos temas como el de la sexualidad. Qué mejor que aprender estos temas en casa y no en escuela, ¿no? Que se acerque, en el caso de las mujeres, nuestra madre, en el caso de los varones, su padre, y les platique acerca de estos temas. ¿Qué tan complejo? Haces mención que tienes dos adolescentes, dos hijos ya grandecitos. Ya dos adultos jóvenes, sí, claro. Ok, qué tan complejo es tener esta comunicación con tu hijo o hija, Taide, perdón? Fíjate que en realidad es algo muy, muy, muy fácil de hacer, pero la educación en sexualidad comienza desde que van naciendo y conforme van creciendo todo el tiempo estamos educando en sexualidad, ¿no? Eh, una de las primeras cosas súper importantes hacer es llamarle a las partes de nuestro cuerpo por su nombre. Eso creo que sería lo más importante. Después, creo que la siguiente parte de educación para los niños, que es muy importante, es enseñarles que su cuerpo les pertenece, que nadie debería tocarlo, solo mamá y papá cuando ayudan en los aseos, ¿no? Eh, aprender a respetarlos, ¿no? Esa parte de bésala porque es tu tía y esa fuerzas, o abrázate de aquí del tío porque es tu tío y llevas meses sin verte, eh, nos va dejando a nuestros niños indefensos ante la agresión de cualquier otro, ¿no? Entonces, enseñarles que su cuerpo es suyo, que su cuerpo tiene nombres, así como hablamos de una manita, hablamos de una vulva, o así como hablamos de la cabeza, hablamos de un pene, va a ser súper importante a largo plazo, no ponerle ningún apodo a nuestras partes íntimas para evitar que después suceda por allí malos entendidos, ¿no? Con los otros adultos. Después seguimos educando y cuando seguimos educando también hablamos de que hay actividades de reconocimiento y de autoconocimiento con nosotros mismos que son personales y exclusivos de nosotros, ¿no? Eso enseñarle a los niños es también muy importante. Eh, si vas a mirarte en el espejo después de que te bañé, eh, puedes mirarte, vamos a ver tu cuerpecito y te enseño que este es tu pecho, que este es tu cuello, que aquí se encuentran las clavículas, ¿no? Las costillas. A lo mejor vamos comenzando a enseñarles con su propio cuerpo y desde allí también la privacidad, ¿no? Eh, ahora que ya te enseñé y que tú sabes, verte desnudo en el espejo, eso se hace tú solo, ¿no? Y conforme vamos creciendo, el poderle decir, bueno, ya tienes 7 años, 6 años, ya te voy a supervisar que te bañes bien, ya no te voy a andar lavando yo la colita. Este, es también muy importante darle esa oportunidad a nuestros hijos de que ellos sean los que aprendan a poner límites para tener ese control sobre su sexualidad. Entonces, realmente es muy sencillo. Después de ahí, bueno, pues vamos a ir pasando a hablar de muchos otros temas, ¿no? Eh, vamos a hablar pues sobre los cambios de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Que como decías bien, es importante que nuestra mamá fuera la primera que tuviera estas pláticas con nosotras sobre todo lo que nos va a suceder con nuestra menarca, lo que nos va a suceder cuando sangremos, lo que puede suceder precisamente porque estamos sangrando, ¿no? ¿Qué implica? Em, pues la edad recomendable es unos 9 años, ¿no? Comenzar a hablar como estos cambios secundarios que tenemos en nuestros cuerpos y también qué implican, va a ser muy importante y pues va dependiendo de muchas familias y de muchas casas, ¿no? De cómo se acerca a esto. Habrá quienes son más amorosos y comprensivos, habrá quienes den mejor información y habrá quienes pues no sepan ni por dónde atinarle más que paquetar un paquete de toallas y dárselo al otro, ¿no? Así de, toma, esto es lo que se ocupa y suerte. Entonces, eh, también creo que poder hablar con los papás y que tengamos espacios como educadores de sexualidades, como psicólogos, como maestros aún de la escuela, si uno conoce el tema, para acompañar a los padres en esta posible educación de sus hijos, eh,
va a ser muy importante, ¿no? A veces no solo los hijos requieren educación, también nosotros como padres. Sí, efectivamente, coincido contigo, Taide. Hacías mención, es importante que las y los hijos tengan conocimiento de estos temas, pero sobre todo también los padres, ¿no? Justo para prevenir lo que mencionabas hace un momento, una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado. A veces es más común que se platiquen entre amigas estos temas a que tu hija se acerque a ti o tu hijo se acerque a su padre porque les provoca pena. Taide, ¿cuáles vendrían siendo los mitos y las realidades acerca de la sexualidad? Pues hay muchos. Yo creo que de los primeros como mujeres y que me ha sorprendido muchísimo es que al desconocer nuestra anatomía, por ejemplo, ¿no? Cuando platicas con los adolescentes y las no tan adolescentes, ya las que tienen treinta y tantos, cuarenta y tantos, hasta señoras de 70, me he encontrado que aún no sabían que nosotras las mujeres tenemos diferentes orificios en nuestra vulva y que el orificio por donde descargamos el endometrio, en nuestro sangrado menstrual, es uno diferente por donde hacemos pipí, ¿no? En nuestra uretra. Eso es algo que me ha impactado muchísimo saberlo, ¿no? Así de, wow, o sea, nos desconocemos, ¿no? Y bueno, eso es muy fuerte. Nadie nos ha dicho que no sucede, ¿no? Recuerdo apenas hace poco en una consulta que la chica me decía, es que yo no uso tampones porque si uso tampones, ¿cómo voy a orinar? Y así de, no, 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 son dos cosas completamente diferentes. Entonces, em, creo que este mito de que somos sucias cuando menstruamos, de que es un momento para alejarnos de todo el mundo, de que esos momentos, o ahora lo más moderno aún en eso, ¿no? Porque quizás esa parte fue muy marcada todavía cuando yo era adolescente. Eh, Guárdate, no comas esto, no te enfríes, tápate bien, etcétera, 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 y estás sucia, estás en un momento sucio de ti contigo en el periodo menstrual. Ahora no se siente nada, veías la vida al 100, ¿no? También ese es un mito, pues si no se siente nada, no se sienten los bajones, no se sienten cólicos, no se siente nada, sal y dale todo al mundo, ¿no? Dale todo en tu trabajo, dale todo a la escuela, y sí se puede, ¿por qué se quejan? Ahora ya hay estudios que comprueban que los cólicos menstruales pueden llegar a ser aproximadamente de la misma intensidad como si hubiéramos tenido 10 infartos al miocardio, ¿no? De ese tamaño de dolor. Entonces, los mitos pueden ir de un lugar a otro de una forma que creo que a las mujeres, al menos en mi experiencia, siempre nos desfavorecen, ¿no? Eh, Está el mito, por ejemplo, en comunidades rurales sigue muy fuerte, que si somos esposas, que si estamos casadas, eh, ejercer el coito es un privilegio del hombre y debería de ser cuando él quisiera, porque ya estamos casadas y esa es parte de las funciones de ser esposa, ¿no? Ese es un gran mito que lastima mucho a las mujeres. Mm, un gran mito que escucho que nos impide vivir nuestro placer de una forma eficiente y eficaz y que sea divertido y dulce es que una vez que dejamos de sangrar, ya nos servimos, ¿no? Y ya no deberíamos de desear, ya no deberíamos de tener libido activa. O una vez que somos mamás, ¿no? También, si eres mamá, pues ya no puedes andar deseando ni al marido, ¿no? Ya tu función cambió y dejas de ser esta parte, o dejas de contar con esta parte de mujer que también desea, ¿no? Em, Ay, bueno, en este momento creo que esos son los que me acuerdo, pero estoy segura que hay muchísimos, muchísimos más, ¿no? Claro. Taide, ¿quiénes sienten más placer en un acto sexual, los hombres o las mujeres? ¿Se sabe esa información? Fíjate que nosotras las mujeres estamos diseñadas fisiológicamente para sentir más placer, ¿no? Nosotras las mujeres contamos con un órgano que se llama clítoris y que no se ha descubierto ninguna otra función para él más que la de darnos placer. Entonces,
nosotras somos las que sentimos más placer a nivel fisiológico. Tenemos todo ese potencial, pero en la vida real, por la forma social en la que somos educadas e introducidas a la sexualidad, al ejercicio de la sexualidad, no precisamente somos quienes más lo disfrutamos, ¿no? Pero tiene más connotaciones psicológicas, emocionales, mentales y de convivencia social. El que no seamos beneficiarias y dignas de poder vivir todo nuestro placer, ¿no? Eso es como muy importante. Un glande de un pene tiene aproximadamente 4.000 terminales nerviosas. Un clítoris de una mujer tiene el doble y solo está hecho para dar placer. Se siente placer sí o sí alrededor de él y por toda la vulva, ¿no? Entonces es algo muy interesante que estemos dotadas para mucho placer, pero que socialmente estemos condicionadas para no vivirlo de esa manera. Bien, bien. ¿Las mujeres llegan al orgasmo, Taide? Las mujeres que ya trabajaron mucho con su educación, con la educación que recibieron para borrarla, ¿no? Y Ok. luego para aprender, sí, las mujeres pueden tener mucho placer. En nuestro país, llegar al orgasmo ha sido como la meta de estas últimas 2 décadas, ¿no? Una vez que se destapó los sexólogos en la televisión y que comenzó esta frase de el placer es el orgasmo de quien lo trabaja, entonces comenzó a haber como esta mayor posibilidad de, de buscarlo. Eh, pero yo creo que en nuestro país, al menos estadísticamente, 3 de cada 10 mujeres han podido referir que han tenido un orgasmo al menos una vez en su vida, lo cual habla de algo muy, una cifra muy pequeña, ¿no? Pero muy, muy pequeña. 3 de cada 10 mujeres pueden decir que alguna vez han tenido un orgasmo. Ah, sorprendente. Eh, Taide, ¿nos puedes platicar un poquito más acerca del punto G? Llegamos a escuchar esto siempre, el punto G, pero ¿qué es el punto G? Ok, el punto G es uno de los tantos puntos que tenemos nosotras como mujeres que puede ser muy sensible y que nos puede llevar al orgasmo, ¿no? Cuando nosotras pensamos en nuestro canal vaginal, por lo general pensamos en un orificio que está permanentemente abierto, cosa que no es así, ¿no? Los órganos que vemos, que tenemos afuera, labios mayores, labios menores, clítoris, son nuestra vulva. Y cuando vamos hasta el fondo de nuestra vulva, si abrimos nuestros labios, vamos a encontrar un pequeño orificio que es muy pequeño normalmente cuando no estamos excitadas. Y por allí, ese se llama introito y por ahí entramos al canal de la vagina, al canal vaginal. Pero por lo general siempre está cerrado porque nuestra vagina son músculos que están colapsados unos contra otros, entonces siempre está cerrada, ¿no? Por eso es que podemos nadar y no se nos mete el agua. Por eso es que podemos hacer un montón de cosas y nada nos va a pasar ahí adentro porque los músculos están colapsados unos contra el otro y no hay espacio. Entonces, uno de los grandes medidores de que nosotras estamos disponibles para el placer precisamente es cuando nuestra vagina se extiende y comienza a haber espacio, ¿no? Creamos un espacio virtual y comienza a haber lubricación. En ese canal vaginal que recorre o que se abre, aproximadamente los primeros 5 centímetros son los que son sensibles y después de allí ya no hay sensibilidad prácticamente. Es decir, porque son los 5 centímetros más sensibles, es donde sí hay terminaciones nerviosas y en lo demás no hay terminaciones nerviosas. Yo he pensado que eso se debe al parto porque si hubiera terminaciones nerviosas en todo el canal vaginal ya nos hubiéramos rajado a parir desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y si nosotros podemos ubicar nuestros dedos entrando hacia la pared abdominal, vamos a encontrar arriba, como 5 centímetros, un botoncito, ¿no? Adentro de nosotras. Un botoncito que se siente un poco rugoso y que cuando estamos excitadas, así como nuestra vagina se abre y lubrica, ese botoncito se hincha, se llena de sangre.
ese botoncito es el que le llaman punto G. Y cuando lo estimulamos con movimientos circulares o con pequeños toquecitos, nos va a llenar de gran placer que puede terminar en un orgasmo, ¿no? Ese es el punto G y es uno de los lugares en donde más placer sentimos nosotras. Wow. Muy interesante esto que nos compartes, Taide. Taide, ¿qué les puedes tú compartir a los padres de familia que el día de hoy les cuesta mucho hablar con sus adolescentes acerca de la sexualidad? Digo, nos has dado un recorrido muy interesante, nos has hablado sobre mitos, realidades, hay zonas donde se siguen satanizando estos temas, hay adolescentes que no, que el día de hoy no tienen la confianza de decirle a mamá o a papá por lo que están pasando, ¿no? Por eso, como bien mencionabas, hay enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos, a veces que muchas veces se salen de las manos de las jovencitas. Pero tú qué les puedes compartir como psicóloga, como madre y como especialista en estos temas de sexología? Fíjate que creo que lo primero que les diría a los papás es que habría que pensar en nuestros miedos, ¿no? Eh, Siempre pensando en nuestros miedos, ponernos a leer un poquito más sobre eso que nos da miedo y pensar en nuestra historia. ¿Cómo nos hubiese gustado que nos contaran las cosas hablando de sexualidad? ¿Cómo, cómo fueron nuestras experiencias? ¿No? ¿Por qué razón llegamos a esas experiencias de esa manera? ¿Qué tuvo que ver que las hayamos vivido de esa manera, ¿no? Y a veces haciendo un poquito de reflexión sobre lo que a nosotros nos pasó, es mucho más fácil pensar si quiero que eso mismo experimenten nuestros hijos o quiero que lo experimenten diferente, ¿no? Seguimos viviendo en un país muy religioso. Quizá, digo, y el catolicismo sigue siendo, creo que, la más difundida, pero muchas otras religiones en nuestro país han ganado muchos adeptos y la sexualidad la ven con mucho morbo, con mucho tabú y durante mucho tiempo y aún hoy en muchos lugares solo es una herramienta para reproducirnos, ¿no? No es una fuente de alegría y de vida para todos. Entonces, creo que pensar y reflexionar sobre si eso nos ha hecho felices en nuestra vida como personas adultas y eso queremos que sea para nuestros hijos, va a ser el primer paso para poder buscar acompañamiento con alguna sexóloga, con algún terapeuta, con algún psicólogo que maneje estos temas, ¿no? Con acompañantes en sexualidad, con talleristas. Hay mucha información y si no tenemos la posibilidad de acceder a ningún especialista que nos pueda dar información, pues a leer con juicio lo que está dentro de la red, ¿no? Hay la información que queramos, lista y disponible allí. Y bueno, ahora digo, ya ni nada más en la red para leer. También hay muchos videos sobre lo que queramos aprender, ¿no? Si lo queremos todavía más desmenuzadito, ahí está la información. Eso creo que sería la primera sugerencia. Pensemos cómo lo vivimos nosotros y si queremos que así lo vivan los demás. Informémonos y vayamos nosotros quitándonos los miedos que nos vamos, que todavía tenemos, porque creo que aún como adultos seguimos teniendo muchos miedos. Eh, Miedo a que no me llamen puta por desear, por ejemplo, ¿no? A que no me señalen, miedo a quedar embarazada a los 40 y tantos, ¿no? Era algo como muy obvio a los 16, 17, pero es interesante que a los 40 siga siendo o vuelva a ser una gran dificultad el miedo a quedar embarazada. Eh, Miedo a no volver a tener pareja, ¿no? A estas edades, por ejemplo, ya las mujeres más maduras, una de las grandes preguntas que hay es, ya me divorcié y ahora, ¿cómo vivo mi sexualidad? No encuentro pareja, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos de nosotros mismos, de nuestra experiencia, creo que podemos enseñar a los otros con menos miedo, con menos tabús y con más libertad, pero una libertad responsable. Excelente. Eso creo que se invitaría.
Muy bien, Taire. Tengo conocimiento que tú das charlas y das talleres acerca de sexualidad. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas si están interesados en estos temas? Am, bueno, mi Facebook está Isla Rondo. Ahí me pueden encontrar y mandarme un mensajito. Es como la forma más fácil de que nos podamos contactar. Em, Normalmente trabajo en comunidades rurales. Estoy aquí en Texcoco, ¿no? Me encuentro aquí en Texcoco y bueno, seguimos haciendo trabajo en Tijuana, seguimos haciendo trabajo en Oaxaca, seguimos haciendo trabajo en Morelos, pero normalmente el, el, el- el lugar en donde más trabajamos es aquí en Texcoco, ¿no? Que podría parecer que es muy cercano a la ciudad y que no debería de hablar de comunidades rurales, pero uno se sorprende, ¿no? Suelo trabajar mucho con una preparatoria que me encanta, aquí en Texcoco. En esa preparatoria, las madres adolescentes van con sus bebés lactando a la escuela, ¿no? Es una de las pocas preparatorias que acepta, por ejemplo, pues este tipo de situaciones, ¿no? En donde mamás con bebés, mamás adolescentes con sus bebés, van a tomar clases. Entonces, siempre hay muchos espacios, pero por lo general, bueno, son en la comunidad, dentro de las comunidades que hay aquí en Texcoco, donde más trabajo, en Oaxaca, y en Tijuana es donde más he llegado a trabajar. Eh, y cualquier cosa que requieras, bueno, pues, por mi Facebook creo que es la forma más fácil de contactarme porque luego sí ando eh, medio desubicada en las redes sociales. Muy bien, Tairi. Yo creo que todas las zonas son muy importantes, ¿no? Porque como bien hablábamos desde un principio, todavía hay familias que satanizan estos temas, ¿no? Hay familias donde no se puede hablar de sexualidad y ve y apréndelo en la escuela o pregunta a otra persona, pero no me preguntes a mí como madre o no me preguntes a mí como padre, como abuela, como madrina, porque son temas que no se pueden abordar por pena, por miedo, porque probablemente piensen que incitan a la otra persona que ya comience su vida sexual y que venga un embarazo no deseado, etcétera. Taide, pues te agradezco infinitamente el tiempo que nos has brindado, los conocimientos que nos has compartido. Espero que no sea la primera y la única vez que estés aquí, que nos sigas acompañando, que nos sigas compartiendo pues estas experiencias que vas teniendo en diferentes zonas, que nos platiques un poquito más acerca de cómo actúa la comunidad, si de manera positiva, de manera negativa, si se te ha reprochado algo o si realmente te han agradecido el que les estés orientando y acompañando en esos temas que el día de hoy abordamos. Muchas gracias, claro que sí será un gusto. Pues creo que depende de cada comunidad, pero te puedo asegurar que en ninguna comunidad es fácil entrar a hablar de estos temas, ¿no? Es mucho trabajo para que te permitan el acceso y siempre hay que ganarse a una gran cantidad de mujeres influyentes dentro de la comunidad para que puedas después pasar a acompañar a sus adolescentes en estos temas, ¿no? Entonces, sí es una ardua labor ganarse la confianza de muchos para poder hablar de esto que es tan natural y que muchas veces me ha dado risa porque la pregunta es así, ¿y qué nos puedes enseñar si es como con los perritos, ¿no? Todos hemos visto a los perritos. Alguna vez me decía un chiquillo, ¿no? Así de, ¿qué dificultad hay? ¿No? Es así como, él decía, ¿no? Yo he visto perritos y gallinas, y la palabra que usó fue coger, ¿no? Cogerse desde toda la vida. Entonces, sí, creo que en lo mecánico le decía, no hay mucho que enseñar, ¿no? No es difícil, el instinto nos lleva bastante fácil y bastante rápido. Eh, la parte animal que todavía nos habita, ahí está, y creo que eso no es la dificultad. Como bien lo mencionas, el placer se acerca más y llegamos a sentirlo más puntualmente en todos los ámbitos cuando desatanizamos las creencias, dejamos de tener miedo de quedar embarazadas, de no ser respetadas, de no contagiarnos de ninguna enfermedad, dejamos de tener miedo de dejar de ser una persona que merece el respeto solo por ejercer nuestro placer y nuestro deseo, ¿no? Entonces,
Claro que sí. Efectivamente, Taide, pues muchísimas gracias una vez más. También agradezco A a sus nuestro órdenes. amigo Ulises por habernos vinculado y bueno, las puertas de Insignia Radio las tienes totalmente abiertas para que nos sigas compartiendo estos temas, sobre todo a los padres de familia, porque sé que será un tema de su interés de cada uno de ellos. Antes de despedirme, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 11 licenciaturas, 4 maestrías y 3 doctorados. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46, repito, 55 70 62 63 46. O bien nos pueden dejar un mensajito por vía Messenger en Facebook, nos van a encontrar como Insigne Colegio Superior de Certificación SC. No se olviden suscribirse a nuestras diferentes redes sociales, nos encuentran con el hashtag Soy Insigne, Twitter, LinkedIn, TikTok y desde luego también hacer la invitación a todos los lunes en el programa del doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez, El cerebro, la mente y sus demonios. Nuestro próximo desayuno de la Insignia Barra Internacional de Profesionistas se va a llevar a cabo hasta el mes de abril, el sábado 5 de abril. Esto es debido a que el mes de marzo ya tenemos dos actividades académicas programadas. El primero es el reconocimiento al mérito profesional femenino, como cada año consecutivo lo hemos venido trabajando.